Hijo, y gracias le damos Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Le damos un gloria a Dios al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, miren, voy a hacer un breve resumen. Les voy a enseñar todo lo que hablamos en el primer culto, de aquí para acá. Eso fue todo. Les voy a hacer un breve resumen del primer culto. De que les decía a los hermanos del primer culto que la palabra reivindicación es una palabra, mis amados hermanos, bien cardíaca, diría el apóstol. ¿Por qué? Porque esta palabra resulta que dentro de lo que son los juzgados, lo que son los jueces y todos ellos, ¿verdad?, que se encargan de hacer juicios y dictaminar sentencia, de ver quién es culpable y quién es inocente, esta palabra es parte del vocabulario de los abogados. Amén. Es parte del vocabulario de todos aquellos que ejercen y hacen que la ley se ejecute. Cuando vamos a ver la palabra reivindicación, está íntimamente ligada con lo que es el organismo judicial. Y dicen, esto pues ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Dentro de los tres poderes, el judicial es el encargado de hacer que la ley se cumpla. Amén. Bueno, eso es en lo escrito, por lo menos, ¿verdad? Ya en lo literal, el único juez justo que hace, está escrito que ni una coma, ni una tilde de lo que está escrito se quede sin cumplir, es Dios. Amén. Amén. Entonces, se nos ha proclamado un año, mis amados hermanos, de reivindicación, en medio del cual, decían los hermanos, el primer culto, ustedes y yo, si queremos ser reivindicados, amén, nos es necesario, mis amados hermanos, vivir en un juicio. Entiéndase ese juicio, les decía a los hermanos, para que haya un juicio, por lo menos hay tres personas básicas, ¿verdad? El juez, amén, quien es el que va a dictaminar sentencia, el acusado y el demandante, básico, ¿verdad? Porque si nos ponemos ahí, hay muchas más personas, pero lo básico para que haya un juicio es eso. El juez, bendito Dios, en esta reivindicación es Dios, amén, porque la Biblia claramente dice que Él es un juez justo, amén. El acusado, pues ya algunos ya lo sabemos, ¿verdad? O los acusados somos nosotros, amén. Pero cuando hablamos del demandante o el acusador, por naturaleza es el diablo, pero el diablo dentro de esa silla de acusador ocupa nada más el 50%, amén. El otro 50% lo ocupamos nosotros mismos, no, porque nosotros mismos somos nuestros más acusadores empedernidos. Constantemente, mis amados hermanos, hay cosas que ustedes y yo hemos hecho en el pasado o en el presente, o que Dios nos libre, o vamos a hacer, pero no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho. Un pequeño síntoma de esto es que a veces, mis amados hermanos, el Señor ya nos ha perdonado. Amén. Miren, Dios no necesita que ustedes y yo estemos 24 horas del día, perdóname por mi culpa, por mi gran culpa. Dios lo único que necesita es que ustedes y yo vengamos una sola vez, con corazón contrito y humillado. Dios mío, perdóname. Él nos perdona. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros mismos y el diablo? Vos te toca presidir, te toca cantar, te toca esto, lo otro, y acuérdate que vos sos un pecador, acuérdate lo que hiciste ya por 1800, sí, tenés razón, entonces mejor no, que lo haga otro. Ese tipo de gente, mis amados hermanos, no podrá ser reivindicado, no se le podrá hacer justicia. ¿Por qué? Porque él mismo es el acusado y el acusador. Entonces nadie podrá librarlo de ahí, ni reivindicarlo. ¿Por qué? Porque él mismo se está acusando. Dios diciendo, pero si ya te dije que ya te perdoné. Sí, pero yo no me he perdonado todavía. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Nada más que solito o solita, la persona que no quiere que la reivindiquen va a ser condenada, solita. Amén. Entonces estamos en un año, mis amados hermanos, en el que esta palabra reivindicación significa, y se acuerdan, yo se los mandé en un WhatsApp, en un mensaje, significa derecho a recuperar. O sea, el año pasado está bien, si queríamos recuperar, pues está bien, y si no, pues está bien de todos modos.
Pero es que este año no es tal vez, no, es que este año tenemos el derecho, tenemos la obligación de recuperar. Lo tremendo es, como les repito, que estamos en un juicio. Y si ustedes y yo no recuperamos absolutamente nothing, dicen en mi pueblo, entonces se va a dictaminar sentencia. Y la sentencia, porque si no somos reivindicados, que se va a dictaminar es que somos culpables. Y ahí sí, por nuestra culpa y por mi culpa y su gran culpa, no se va a recuperar nada. El año pasado, yo les decía en el primer culto, se proclamó año de recuperación. Pero acuérdense que fue parte de lo primero que yo les dije, y es parte de lo primero que les estoy diciendo este año una vez más. Queremos ser reivindicados, entonces, mis amados hermanos, tenemos que pasar por un juicio. Y en ese juicio tenemos que estar constantemente ministrándonos. ¿Para qué? Para que cuando el acusador venga a tratar de acusarnos o echarnos tierra encima, ¿verdad?, nosotros estemos bien ministrados. El año pasado yo les decía, es año de recuperación, pero la antítesis es perder. Y lo decía en el primer culto, muchos en el año de recuperación lo único que hicieron fue perder. ¿Por qué? Porque para recuperar, mis amados hermanos, había que escoger. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Para recuperar había que escoger, pero escoger bien. ¿Y por qué perdimos? Porque escogimos, pero escogimos mal. Entonces en este año es año de reivindicación, pero hay tres cosas, no lo vamos a ver ahorita, o tal vez se los busco para que ustedes lo vean nada más. Tres cosas que son un antónimo, que es un antónimo de algo opuesto a la reivindicación, que podemos hacer para que la reivindicación no venga a nuestras vidas. Entonces en este año ustedes y yo tenemos el derecho de recuperar, pero tenemos que estarnos ministrando. Se van a dar cuenta conforme lo vamos desarrollando constantemente. Pero todo aquel que se crea sabio en su propia opinión, todo aquel que crea que no necesita ayuda, no podrá ser reivindicado, sino que dentro del juicio, escúchenme lo que estoy diciendo, dentro del juicio que se va a estar emitiendo cada día de este año, se nos va a decir culpables. Culpables, culpables. ¿Por qué? Porque no queremos que nos reivindiquen. Yo creo que ya es tiempo, mis amados hermanos, aunque ustedes y yo no vivamos practicando el pecado, que la vez pasada lo hablamos, ¿verdad? Es tiempo de que ya le demos la espalda al pecado. Y así se vista el pecado como se vista, a dejarlo atrás, mis amados hermanos, porque ¿cuál es el gran problema con nosotros los seres humanos? Que Dios nos ama, pero nosotros decidimos a quién amar, y dentro de esa decisión de a quién amar, le damos la espalda al Señor. Y este año es bien tremendo, mis amados hermanos, porque yo les decía, ustedes y yo pasamos aproximadamente 3 meses hablando del perfil del impío. Yo creo que hablando 3 meses de un solo tema, mis amados hermanos, más de algo se nos tuvo que haber quedado. Decimos amén. Y yo me gozaba, ¿por qué? Porque el apóstol estuvo predicando casi al mismo tiempo que nosotros estuvimos predicando el perfil del impío. Él estuvo predicando el perfil del justo. Amén. Ya que estábamos predicando la antítesis, lo opuesto, pero es lo mismo. Y este año, mis amados hermanos, yo les decía a los hermanos, y ahorita ya no me quebranto mucho porque ya lo pasé, pero en el primer culto yo me quebrantaba, y anoche estudiando el tema me quebrantaba. ¿Por qué? Porque cada proclama nos va enseñando, mis amados hermanos, cuán cerca está la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el año pasado era de recuperación, pero este es un año de derecho a recuperar. ¿Y se acuerdan que yo les decía que esta proclama que venía iba a estar ligada a la recuperación? O sea, ¿qué es lo único que se le agrega? Que ahora tenemos la obligación de recuperar, el derecho de recuperar. Y todo aquel que no recupere, ¿por qué no recuperó? Porque dentro del juicio de venir a ministrarse o no venir a ministrarse, va a ser lastimosamente él o ella condenado. Y cuando se le diga la sentencia, culpable. ¿Por qué? Por no querer limpiarse. Dice la palabra del Señor, y miren, yo no sé si le pusieron atención a las profecías, mis amados hermanos, pero una profecía decía que aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas el Señor nos va a librar. La otra decía, yo te voy a justificar. Y la otra decía, miren, esa palabra remanente. Cuando se utiliza esa palabra remanente, está hablando, mis amados hermanos, de un grupo en específico. Algo así como aquí en Guatemala, ustedes y yo sabemos que están los de Metra, están los policías, están los soldados, pero también están los caibiles. Increíblemente, mis amados hermanos, los caibiles
aquí en Guatemala muchos a veces los menosprecian, pero a nivel de toda América ocupan el tercer lugar. O sea, no es cualquier tipo de soldado. Ellos los mandan por un mes a la selva sin nada. ¿Qué haríamos nosotros un mes en la selva? Deshidratarnos del puro llanto, hermano. Y ya les digo, son tremendos los cabiles aquí en Guatemala. Tercer lugar en toda América. Amén. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque cuando el Señor dice la palabra remanente, está hablando de los cabiles espirituales. Amén. O sea, gente que está decidida, como dice el corito, no importa lo que me cueste, pero mi vida te pertenece, Señor. Ya es tiempo de que en realidad no solamente lo digamos, sino lo vivamos y lo demostremos, que en realidad la vida de cada uno de nosotros le pertenece al Señor. Y cuando a nosotros nos pertenece algo, no dejamos que cualquiera toque nuestras cosas. ¿Por qué? Porque es de nosotros. Y si nosotros somos del Señor, entonces Él no va a dejar que cualquiera nos esté tocando. Pero el tiempo de la vindicación, mis amados hermanos, que les decía a los hermanos que la palabra original, por así decirlo, es la palabra vindicar, vindicación, pero se le agrega la palabra re y la palabra in. Ahí lo vamos a ver otro día, hoy no. Entonces, al agregarle esto, la palabra vindicar es poner a alguien firme. Y cuando se habla de reivindicar, ¿de qué se está hablando? De volver a afirmarlo. Amén. ¿Por qué? Porque algo no estuvo muy bien en su vida o algo no está caminando muy bien y es necesario reivindicarlo. ¿Para qué? Para que esté firme, para que soporte, venga lo que venga, mis amados hermanos. Pero la diferencia entre soportar y no soportar, la diferencia entre recuperar y no recuperar, con la diferencia que ahora es con derecho, por obligación, es qué tan justos o qué tan impíos nosotros seamos. Esa es la diferencia. ¿Con qué tantos justos nos mezclamos o con qué tantos impíos compartimos? Porque al final yo se los he dicho, mis amados hermanos, si ustedes y yo nos relacionamos con gente impía, vamos a ser iguales. Porque es mentira que los vamos a hacer nuestros. Si el mismo Señor, mis amados hermanos, ahí está la cita, Isaías 3:10 y Malaquías 3, no sé qué, les dije desde hoy, vamos a ver. Malaquías 3:18, el mismo Dios, mis amados hermanos, dice y hace diferencia entre el justo y el impío. Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar, bien, entiéndanme esto que voy a decir, teniendo misericordia de un impío? Si es impío, lo único que se puede hacer es ser igual de impíos que él, igual de impíos que ella. Pero aquí está escrito, miren lo que dice Isaías 3:10. Además del impío, no hace falta, creo que les hable yo mucho. ¿Por qué? Porque estuvieron 3 meses, hermano, 12 temas, predicando ustedes mismos de lo que son los impíos. Y yo creo que la única forma que no hayan entendido los temas es que no estén en el grupo. Pero los 12 temas se los mandé. Entonces ustedes ya deberían de ser maestros en relación al impío. ¿Decimos amén? Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. ¡Ay del impío! Le irá mal, porque lo que merece se le hará. O sea, miren, si ustedes se recuerdan, si escucharon la proclama, el apóstol decía cuando hablaba de Betsabé, yo siempre me acuerdo que todo se le ve, él habló, mis amados hermanos, de 6 viudas que merecían algo. Pero cuando habló de Betsabé, dijo, esta era la 7ª, diría en Costa Rica la 7ª, y esta no merecía nada. ¿Por qué? Porque ella merecía ser viuda. No merecía ser reivindicada. Entonces les digo esto porque ¿qué merecemos nosotros? Nada, mis amados hermanos, más sin embargo, el impío dice acá que porque ay del impío le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Y dígame, ¿qué merecemos nosotros? Ustedes y yo, mis amados hermanos, y para empezar, ni siquiera éramos el pueblo escogido. Porque Israel, rechacé, le iba a decir, iba a hacer un mix ahí de Israel y rechazar. Porque Israel lo rechazó, es que nos aceptó a nosotros. Y dice la Biblia, te voy a dar celos. Algo así como cuando usted le dice a sus amigas, mira vos, a aquel me gusta, pero voy a hacer caso que vos sos mi novio, para darle celos. Así dice la Biblia, te voy a dar celos con un pueblo que
que no era pueblo. Pero en medio de esa dada de celos, resulta que lo enamoramos, hermano. Amén. Amén. Las pilas, no somos tan. Lo enamoramos y se quedó con nosotros. Amén. Amén. Pero ¿por qué lo enamoramos? Porque en medio de todo el proceso fuimos reconociendo nuestros errores. Y la Biblia dice que una sola de sus miradas bastó, de nuestras miradas, de la iglesia, para enamorarlo. Prendiste mi corazón, hermana mía, amada mía, con una sola de tus miradas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Una miradita. Pero ¿qué tipo de mirada? Miren, esto que les voy a decir, no debería decírselos, pero se los voy a decir. ¿Han visto ustedes la caricatura esta del gato con botas? ¿Cómo ponen los ojitos? Algo así, una miradita, algo así, que lo conmueva, que lo enamore, que haga que tenga conmiseración, mis amados, a que tenga Él compasión de nosotros. Amén. Y entonces va a venir, pues te voy a limpiar todos tus pecados. Entonces, en el nombre de Jesús, el Señor, mis amados hermanos, este año de reivindicación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apartar. Bien, y lo terminamos diciendo: si sacas lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. ¿Qué es lo que tiene que pasar este año? Que ustedes y yo empecemos a sacar todo lo precioso, ¿no? ¿De dónde? De lo vil. Ahora ustedes y yo analicemos, mis amados hermanos, en dónde está lo vil. Pero bueno, no me quiero quedar acá. Ahí está la cita. Esto es lo que va a pasar este año. Ya les di la base bíblica: Isaías 3:10 y 11, Malaquías 3:18, mis amados hermanos, y lo vamos a ver después, el 18. Pero vamos a continuar. Dice, aquí este es un comentario, dice: el justo, vean qué tremendo esto. Es que de veras. El justo no es conocido en los lugares vanos ni pecaminosos. No frecuenta los lugares de maldad. Tiene temor de Dios porque Él es santo. El impío crea. Ese no solamente es conocido, sino crea. Recuérdense todo lo que hablamos del impío, que era un Barrabás. Amén. Crea lugares de maldad y quiere vivir cerca de lugares pecaminosos. El impío le gusta y no le importa que su vida esté sucia. Entonces vean que pregunto: ¿por qué, según este comentario, el justo no es conocido en lugares de maldad? ¿Por qué? Que no los frecuenta. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no los frecuenta? Porque es justo, porque sabe que hay lugares de pecado a donde él simple y sencillamente no pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque es diferente, porque es justo, porque su deleite está en agradar al Señor y no en deleitarse a sí mismo, ni a los placeres de la carne. Pero el impío no solamente es conocido, sino que crea los lugares de maldad. Miren qué tremendo. Avancemos. Miren, aquí donde vamos a empezar, mis amados hermanos. Solo empezar, no se me emocionen que va a terminar, porque no va a terminar. Miren pues, traigo muchos significados de la palabra reivindicar, para que lo vayamos entendiendo. Pero lo que más me interesa a mí es que ustedes y yo entendamos que este es un año de juicio. ¿En dónde nos van a reivindicar? Cuando en medio del juicio el Señor diga: mi hijo es inocente, mi hija es inocente. ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, ni uno ha quedado, todos se han ido. Ni yo te acuso, ni yo te condeno. Vete, pero hazme la campaña, no volvás a frecuentar esos lugares de pecado. Vete y no peques más. Miren pues, en el primer culto, mis amados hermanos, Mario daba un significado, y es el mismo que yo traigo acá. Y significa, reivindicar significa, miren pues, lo que están ahí son 3 significados. ¿Cómo los identificamos? Donde está ese puntito a la par. Esos son los 3 significados. Lo que yo resalté, mis amados hermanos, son palabras claves de la palabra reivindicar, en donde nos vamos a ir desarrollando el tema poco a poquito. Y les decía a los hermanos, escudriñando el tema,
Miren, hermano, tenemos suficiente con solo esta palabrita para predicar todo el año. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que quizás, en alguna versión de la Biblia, esa palabra reivindicar aparezca, pero por lo menos en el original no aparece. ¿Y cómo es posible que tengamos todo el año para predicar de una palabra que ni siquiera aparece en la Biblia? ¿Por qué? Porque ahí está, mis amados hermanos, de principio a fin, encriptada la palabra. ¿Amén? Entonces miren, la palabra reivindicar, primer significado dice que es reclamar o pedir. Ahí con lo que miran ustedes entre corchetes, se está refiriendo a alguien. ¿Alguien qué? Se para a reclamar. ¿Alguien qué? Se para a pedir. ¿Amén? Entonces, ¿quién sería ese alguien? Todos y cada uno de nosotros. Este es un año de reivindicación y la palabra reivindicar es derecho a recuperar. Tenemos el derecho a recuperar. Me gustó mucho las dos ministraciones de las ofrendas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque uno hablaba de la reivindicación y el otro hablaba de algo que es mío. Entonces ustedes y yo no podemos reclamar algo que no nos pertenece. ¿Amén? ¿Se imaginan ustedes que yo, por ejemplo, peleando por el carro de ustedes? ¿Qué sería lo primero que ustedes harían? Solo porque el pastor lo va a aguantar. Miren, hay un video ahí donde le enseñan a uno la humildad. Resulta que está un señor pidiendo su pizza. Pero el señor, tropa de trabajo, ¿verdad? No trabajo de licenciados, no. Un trabajo donde la ropa se ensucia. Y en el video está él pidiendo su pizza y llega otro bien encapuchado con su computadora y todo y pide la pizza. Entonces, ¿quién pidió antes? El que estaba con su ropa sucia. Los dos llegaron al mismo lugar a comer y total que el mesero se confunde de quién era el pedido y le entrega la pizza al que llegó después. Entonces cuando el señor que llegó primero, el trabajador, pero andaba sucio, ve que su pizza la sirven en la otra mesa, el señor llega con el que está bien cambiado y saca su computadora y le dice, ¿puedo sentarme? Le dice, sí, le dice, siéntese. Pero el otro todo incómodo porque el otro andaba sucio. Y el que estaba con la computadora agarra la pizza y se la pone a comer. Yo creo que ustedes saben a dónde voy, ¿verdad? Y el señor que se sentó, ¿de quién era la pizza? Del que estaba todo sucio. Y el señor que se sienta, solo ve que el otro agarra la pizza y él viene y agarra su pizza también. Y el que está aquí de este lado se le queda viendo bien enojado, qué abusivo le es. El asunto es que la pizza tenía 7 pedazos, se comen 3 y queda solo uno. Y el que no era la pizza, el que andaba bien vestido, viene el que estaba mal vestido y le dice, lo voy a agarrar. Y lo empieza a tratar de abusivo y todo el asunto, ¿verdad? Entonces le dice el que estaba sucio, el que era dueño de la pizza, cómasela. Y el otro agarra y se la come. Terminándose el último bocado de la pizza, que no era de él, llega el mesero y le dice, señor, aquí está su pizza. No le dice, la pizza ya me la sirvió. No le dice, la pizza que usted estaba comiendo era del señor. Estaba peleando por algo que no era ni de él. Eso solo a ellos les pasa, pastor. Entonces ahí, al final del video, hablan de la humildad. Amén. Ok, pero eso es en el video. Ahora, en la administración de las ofrendas se nos decía que el Señor dice, mío es. Entonces, ¿qué tenemos derecho a reclamar? Lo que es de nosotros, hermano. Amén. Lo que es de nosotros, tenemos el derecho a reclamarlo. Alguien, pero mira, ay, de veras, quisiera predicar todo el día, hermano. Pero alguien tiene que hacerlo. Reivindicar significa reclamar o pedir a alguien, pero miren, con vehemencia y firmeza. Una cosa a la que tiene derecho y de la cual ha sido desposeído o está amenazado de serlo. ¿Alguien me puede poner un ejemplo aquí de algo que sea mío? Amén. Pero estoy ahí como que me lo están quitando o me están amenazando de quitarlo. ¿Cómo lo voy a defender? ¿Cómo lo voy a pedir? La mirada, me favor, devuélvame.
¿Así es? No, dice acá reclamar o pedir en relación a alguien con vehemencia y con firmeza. Una cosa a la que tiene derecho y de la cual ha sido desposeído. Una cosa, mis amados hermanos, menciónenme una cosa literal, espiritual, lo que sea, a la que ustedes me pueden decir, yo tengo derecho a esto. Solo una, por favor. ¿Tenemos derecho a libertad, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde tengo yo derecho a libertad? Yo se los he dicho en más de una oportunidad. Mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de Johnny. Por ejemplo, voy a andar yo en patineta. Estoy viendo que él está ahí parado. Y le voy a decir, quítate. Eso es una violación. ¿Por qué? Estoy violando el derecho de libertad que él tiene. Entonces, si yo voy a andar en patineta, tengo que andar ejerciendo mi derecho de libertad hasta donde no estorbe a nadie más. Pero cuando ya alguien me está estorbando, tengo derecho a reclamarle mi libertad. Amén. Y por naturaleza, mis amados hermanos, ¿quién nos estorba por naturaleza? Lo acabamos de ver, los impíos. Y el diablo que lo reprende. Solo para molestar siempre. Si no molestan de una forma, ¿se acuerdan que veíamos que a los impíos les gusta buscar problemas? Amén. ¿Por qué? Porque si no tienen problemas, no viven. El impío le gusta estar fastidiando. Pero, como lo dice acá, ay del impío, le irá mal. ¿Por qué le va a ir mal? Porque lo que él merece, se le hará. Porque lo que él le hace a un justo, otro se lo hace y se lo hace multiplicado. ¿Para qué? Para que sufra la canalla. Es que así es, mis amados hermanos, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, eso cosecha. Por eso les digo algo, hermano. La pastora y yo no somos de juguete. Nosotros no somos de mentiras. Yo se los he dicho, yo les puedo describir a cada uno de ustedes su vida. A cada uno le puedo describir su vida. ¿Y el pastor de dónde sabe? Es que no somos pastores por gusto. ¿Ustedes creen que no oramos por ustedes? El Espíritu da testimonio de quién son ustedes, de qué hacen. Yo se los he dicho, hasta en la cara se les echa de ver, hermano, cuando están intentando. También se echa de ver cuando vienen de pecar, se les echa de ver. Solo porque no es carnicería, sino como huele a carne. Y que igual, pastor, por lo menos es buena carne. No, carne chuca, podrida. Dios mío. Siguiente. Reclamar como propiedad la realización o la autoría de una acción determinada. Miren, en el primero habla de reclamar algo que nos pertenece, pero aquí nos habla de reclamar algo en relación a nuestras acciones. Sigamos, hermanos, porque el tiempo avanza. Miren el otro significado. Solicitar o pedir que se rehabilite o recupere la fama o el buen nombre de un personaje, de un pensamiento o de una época. Vean, yo les decía en el primer culto, no me acuerdo si fue en la administración o en la prédica, de que muchos de mis amados hermanos no se reivindican por lo malo que hicieron hace mucho tiempo, y la gente sabe lo que ustedes hicieron hace mucho tiempo. Entonces, por pena al qué dirá la gente, por la culpa propia, no se levantan. Porque lo veíamos, ¿verdad? Que la Biblia dice, se lo voy a leer, el versículo 18 nada más de Malaquías capítulo 3 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es lo que estamos viviendo ya, una definición: o le sirven a Dios o no le sirven, mis amados hermanos. Y como se los decía en el primer culto, ya vamos a entrar al tercer año de pandemia. Es más, ya entramos, mis amados hermanos, 2020, 21 y 22, y muchos siguen tirados ahí en relación al servicio. ¿Ustedes servían bien? ¿Qué les estorbó? Entonces este es un año de reivindicación en medio del cual el Señor, no el pastor, amén, va a hacer diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. ¿Quieren servirle al Señor? Sirvan. ¿No quieren servirle al Señor? No le sirvan.
Amén. Eso sí, en año de reivindicación, muchos van a crecer y van a prosperar. Otros van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque no tuvieron la capacidad de venir delante del Señor a humillarse, a reconocer sus errores. Y yo les digo, esas caritas que yo miro acá, aunque se pongan mascarilla, hermano, la mascarilla no cubre sus pecados. Entonces lo que nos corresponde es quitarnos la máscara. Hay una canción por ahí, quítate la máscara. Sí, es un grupo, bueno, era un grupo cristiano, pero de rock. Y ustedes como son puros cristianos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ay, Dios mío, el Señor nos ayude. No me puedo soportar, no me puedo aguantar. Voy a avanzar. Nada más, no significa que lo demás ya no se los voy a decir, se los voy a decir. Pero les quiero dejar esto. Aquí lo que me interesa es lo que está hasta abajo, los antónimos que le decía. La única forma, mis amados hermanos, para que la reivindicación no se vea manifiesta en nuestras vidas es, antónimo de reivindicar, es desistir, renunciar y abandonar. Si ustedes y yo queremos recuperar algo, no podemos desistir. No podemos renunciar y mucho menos abandonar. Amén. Aquello que queremos recuperar, aquello que tenemos el derecho a recuperar, aquello que tenemos la obligación a recuperarlo. Si en el camino ustedes iban a empezar, yo ya le dejé todo en las manos de Dios, que mire qué él hace, no hay reivindicación. Amén. Y miren pues, me estoy adelantando un montón, pero quiero dejarles esto. Les decía que, miren pues, les voy a poner el mismo ejemplo de desde cuando ustedes, pensé que tenía lente. Cuando ustedes escriben algo, cualquier cosa, y luego alguien les dice, repásenlo, ¿qué hacen? Ya lo escribieron, pero ahora les dicen, repásenlo, ¿qué hacen? Volverlo a leer. ¿Volverlo a leer? Mira, es que esto es literal. Ustedes lo escribieron, pero le dicen repásenlo. Volver a escribir. Aunque lo que Jesús dice también es leerlo. Repásenlo en su casa. Van a ir a leer lo que ya les dieron. Amén. Entonces lo vuelven a repasar, volver a hacerlo. La palabra de donde viene la palabra reivindicar es la palabra vindicar. Amén. Entonces se nos está diciendo reivindicar. Y la palabra vindicar, por eso les decía, esto no se lo dije en el primer culto, que este es un año, mis amados hermanos, en el que a los ministros y padres y todo aquel que ama al Señor, va a ser un año de arduo trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra vindicar hasta abajo, en color morado, dice que vindicar es, miren esto, hermano, clamar. Le dije, nos quedamos en el significado de la palabra reclamar. Amén. Ahí viene una famosa cita de clama a mí y yo te responderé. Pero vindicar es reclamar. Entonces este es un año no solamente de clamar, sino de reclamar. Si ya clamé porque esto que es mío lo perdí y tengo el derecho a recuperarlo, entonces voy a seguir reclamando. Sobre el clamor, otro clamor. Y sobre el otro clamor, un gemido. Amén. La cosa es que este es un año de clamar. Amén. Pero vean, vindicar significa clamar la defensa para quien ha sido injuriado. Veamos la palabra injuriado, ahí traigo los significados. Pero no se los voy a dar todavía. Pero cuando hablamos de injuriar, mis amados hermanos, estamos hablando de alguien al cual el enemigo le ganó ventaja. Estamos hablando de alguien al cual se rindió delante de los pies del enemigo. Estamos hablando de alguien delante del cual se rindió delante del pecado. Estamos hablando de alguien del cual lo que veíamos en los temas anteriores, que permitió que lo extraviaran. Y eso es vindicar.
Estamos viendo que alguien se lo está llevando la Llorona. Entonces tenemos que vindicarlo. ¿Cómo lo voy a vindicar? Clamando. Porque la intercesión es otro nivel de la oración. La vez pasada lo veíamos hace un montón de tiempo. Clamando. ¿Por qué? Por este pobre, por esta pobre que se rindió delante del pecado. Este es un año de mucho trabajo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque muchos tenemos que ser vindicados. No solo vindicados, sino reivindicados. Entonces este es un año, mis amados hermanos, les digo algo, es un año hermoso. ¿Por qué? Porque si yo estoy cometiendo algún error, con corazón contrito y humillado, Dios mío, perdóname. El que confiesa sus pecados, ¿y qué dice? Y se aparta, alcanza misericordia. En el primer culto les decía de que nosotros, mis amados hermanos, somos parte somos el acusado, pero también somos parte del acusador. Y que dentro de esta dimensión de reivindicación en la que estamos viviendo, ustedes y yo tenemos que ser bien sinceros con el Señor. ¿Por qué? Porque literalmente con los abogados, ¿se acuerdan que les puse este ejemplo? Cuando uno lleva un documento falso, ¿sí? Y se lo presenta al abogado, el abogado que nos está defendiendo puede echarlo a perder todo, le podemos echar a perder hasta su propia carrera, su propia licenciatura. ¿Por qué? Por presentar documentos falsos. Y el que presenta documentos falsos, solito se está ahorcando. Miren, ahorita, por ejemplo, que la pastora viajó a Costa Rica con Mercy Online, necesitaba un documento. La pastora fue con el licenciado y el licenciado nos conoce a los dos y le digo, pero necesito que el pastor esté acá. Porque yo hice un documento similar, se lo entregué a alguien y ese alguien falsificó la firma y sacó a los hijos, y cuando la esposa se enteró que él había sacado a los hijos, me demandó. Y por eso los licenciados pueden perder todo y dejar de ejercer lo que son. ¿Por qué? Por presentar documentos falsos. Entonces, en este periodo de vida, de reivindicación que nos ha estado tocando vivir, si ustedes y yo nos acercamos delante del Señor con falsedad, o vienen delante de nosotros como pastores a decirnos mentiras, no les va a ir bien, hermano. Tengo que decir, no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios no es juguete y nosotros tampoco. ¿Quieren ser reivindicados? Hagan las cosas bien. Apártense de todo impío. ¿Por qué? Porque solo les va a causar más desgracia. Y si no entendemos ni por lo que nos está pasando, es cuando vamos a entender. Hasta que estemos ya en la pura desgracia. Demasiada necedad, hermano. ¿Se acuerdan que el apóstol habló de la necedad también? Amén. Entonces, Dios es misericordioso. Y a aquella, porque fue una mujer que no merecía nada, la reivindicó. Y del vientre de ella nació un rey, del cual yo les he contado. Ahora me choca a mí eso siempre. Porque la palabra dice de Salomón, el hijo de Betsabé, la que no merecía nada. Amén. Que no hubo un rey como Salomón, ni antes ni después. Y a mí eso me choca. ¿Por qué? Porque ahí estaba David. Entonces miren lo que Dios puede hacer con todos aquellos que vengan sin falsedades, que vengan sin fachadas. Es que esto no es delante de Dios y yo. ¿Y para qué tienen pastores? La mayoría, mis amados hermanos, esto no es solamente de ustedes, sino de ministros, de ovejas, no saben lo que es la cobertura. No saben lo que es la cobertura. Porque miren, por ejemplo, alguien les dice, le voy a subir el sueldo. ¿Cuántos se enojan? Ay, ¿para qué me lo voy a subir si yo suficiente con el poquito que estoy ganando? ¿Cuántos se enojan? Más bien cuando llegan le voy a subir 100. Que agarre solo 100. Y nos están diciendo, no que nos van a subir el sueldo, ¿verdad? Pero ustedes reciban el nombre de Jesús. Que tenemos la oportunidad, mis amados hermanos, para limpiarnos de todos nuestros pecados, para ser bien cimentados, bien sembrados y empezar a hacer las cosas no de cero,
porque ya vivimos, pero empezar a hacer las cosas bien a partir de ahora. Pero es que ese empezar a hacer las cosas bien, ¿saben qué representa? Ponerle un punto final a muchas relaciones que solo estorban. Y muchas veces, mis amados hermanos, es que miren, nosotros somos tremendos, hermanos. Así, pastor, ella es la que me estorba a mí, y ustedes a él, y ustedes a ella. Porque si alguien me está estorbando a mí, también yo lo estoy estorbando a él o a ella. Los dos somos un estorbo. Entonces, ¿qué nos convendría, mis amados hermanos? ¿Qué nos conviene este año? Llegar delante del Señor para ser limpios. Ahí se van a dar cuenta, ahí viene todo lo demás. Entonces, miren, ¿qué horas son? Bueno, todavía tengo 2 horas. Nada más les voy a dejar. No, hombre, es que no se puede. ¿Dónde me quedé? Aquí. Sí, reclamar. La palabra reclamar significa en relación a una persona. Los demás significados, si Dios nos lo permite, los vamos a ir viendo durante el año. Ahorita estamos hablando de ¿qué? Reivindicar significa reclamar. Amén. Pero reclamar a todo aquello, como lo decía Johnny, que es mío. Me pertenece, pero lo perdí o estoy a punto de perderlo. Amén. Puedo reclamar. ¿Por qué? Porque es mío. Entonces, la palabra reclamar en relación a una persona significa expresar oralmente o por escrito su oposición, su inconformidad o disgusto por un asunto que considera injusto o insatisfactorio. Amén. Por ejemplo, miren, es que esto es lo que yo les digo. Dice, un ejemplo que da de este significado que acabamos de leer es reclamar contra el fallo del tribunal. El tribunal, por ejemplo, dijo, usted es culpable. Pero nosotros podemos reclamar nuestros derechos y demostrar que no somos culpables. Amén. Porque nadie, dice la ley, mis amados hermanos, puede ser privado de su libertad si antes no es derrotado en un juicio y demostrado que es culpable. A nadie lo pueden encerrar. Pero si en un juicio encuentran que es culpable y están las pruebas, es culpable, lo encierran. Entonces vean qué tremendo esto, mis amados hermanos. La palabra reivindicar, ahí está íntimamente ligado a los tribunales. Y el diablo, mis amados hermanos, que Jehová lo reprenda, tiene sus tribunales. ¿Qué dice la palabra? Que el diablo está de día y de noche acusándonos delante del Padre. Y todavía con eso que nos está acusando, todavía nos atrevemos a echarnos las canitas al aire. Entonces, cuando se dictamine este juicio de reivindicación, ¿qué van a decir de nosotros? Inocente. Miren, ahorita como está la tecnología, mis amados hermanos, a cualquiera se lo agarran en la jugada. ¿Por qué? ¿Por culpable? Pero si uno es inocente, ¿qué temor va a tener uno si uno sabe que está limpio? Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos, ya el tiempo se me fue. Pero les dejo esta cita nada más, se las voy a leer nada más y con eso voy a terminar. Vean qué tremendo. Vean la reivindicación, cómo la hace Dios. Amén. Recuérdense que aquí estoy avanzando, no he terminado con lo otro. Jeremías 33:3. Ustedes se saben esa cita de memoria, ¿verdad? Dice, clama a mí. Pero como estamos en un año de reivindicación, no basta clamar. Ya les puse un ejemplo. Es un año de vindicar, significa clamar por aquel que ha sido agraviado. Clamar por aquel que se ha rendido delante del pecado. Pero no basta clamar, hay que reclamar. Aquí el profeta dice, clama. ¿Pero basta? ¿En este año basta clamar? No basta. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles. Vean, que tú no conoces. Ay, no. Quiero seguir, pero ya no quiero. ¿Por qué? Porque quiero ministrar. Es que miren, hay muchas cosas, mis amados hermanos, que muchas veces se nos son ocultas. Ovejas, padres, hijos, esposos, ocultan cosas. Y el Señor las puede revelar. Si yo ando haciendo algo y yo sé que alguien se entera de lo que yo estoy haciendo, ¿qué creen que va a ser lo primero que voy a hacer? De plano,
Alguien se lo contó. De plano, alguien me vio. Y la revelación dice que el Señor da que clama. La tengo fuera de mi conocimiento o de mi recordatorio. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a andar clamando si ya no haciendo las cosas mal? Pero lo espiritual no está en mí, la carne sí. Porque así dice el Señor, vean qué tremendo. Si clamamos, así dice el Señor. Eso es una profecía, mis amados hermanos, para el que la quiera recibir. El Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y acerca de las casas de los reyes de Judá, aquí estamos. De Judá, que han sido derribadas, vean esto, para hacer defensas contra los terraplenes de asalto y contra la espada. Entonces el Señor está hablando, mis amados hermanos, a favor de defender las casas que han sido destruidas. Amén. Cuando hablamos de un terraplén, terraplén, dice ahí, se habla de un montón de tierra. Acuérdense que en aquel entonces no se vivía como ahora, ¿verdad? En aquel entonces se fortificaban ciudades y para poder entrar a la ciudad o era por la puerta o saltándose los muros. Amén. Entonces un terraplén es un montón de tierra que juntan con el fin de subir y escalar la muralla y poder entrar. Por eso dice acá que el Señor está profetizando, mis amados hermanos, sobre todas aquellas casas que fueron derribadas, ¿sí? Contra todos estos que quieren entrar a la ciudad a estorbar. Entonces es un año, mis amados hermanos, que si nosotros clamamos, el Señor va a pelear por nosotros en contra de todas aquellas cosas que tenemos amontonadas. ¿Qué hay que hacer? Sacarlas, desamontonarlas. Amén. Echarlas a la basura. Amén. Y en contra de la espada, dice. Ay, yo sé que hiciera. Bueno, pero miren, nada más le voy a dejar la profecía y ustedes escudriñen. Entonces, miren, un año de clamar, el Señor va a pelear contra todo eso. Mientras ellos vienen a pelear contra los caldeos y a llenarlas con los cadáveres de los hombres que herí en mi ira y en mi furor, pues yo había escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero miren que Dios, qué bueno es Dios, mis amados hermanos. He aquí, yo le traeré salud y sanidad y los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. ¿A quién le está profetizando todo esto? Hermanos, bien, no me estén ahí saliendo por otro lado. Porque así dice el Señor acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá que han sido derribadas. ¿A quién le está profetizando esto? ¿Por qué no le echo un poco de agua, pues? A las casas de Judá que han sido destruidas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? No me hagan ahí, pues hay que saltarme. Le está profetizando a todas aquellas casas que han sido destruidas. Y les está diciendo, si claman, por supuesto, ¿verdad? Yo les traeré salud. Pero si me enfermo estoy, pastor. ¿Y el alma? Sigue aplicando. Y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Restauraré el bienestar de Judá, restauraré el bienestar de Israel y lo reedificaré. Reivindicación. Como eran al principio. ¿Y cómo eran al principio? ¿Se acuerdan cuando estaban ahí? Puro amor con el Señor. ¿Sí? Pastor, por eso, güey, desde la pandemia, ¿sí? Ahorita clame, mi amado hermano, contra toda aquella cosa que quiera destruir sus casas. Ya lo ven, un terraplén contra la espada. Todos aquellos que quieran amontonar ahí, ves que miren, el diablo es diablo. Solo por el hecho de que ustedes y yo entremos por esa puerta, no nos va a querer ver tranquilos. Cualquier mañosería, cualquier cosa se va a inventar para estorbarnos, cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es clamar, y ahí está la promesa, yo los voy a restaurar.
Miren lo que dice después, los limpiaré. ¿Ven? Año de venir a estar a cuenta, mis amados hermanos. Los limpiaré de toda maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí, miren, un nombre de gozo, de alabanza, de gloria ante todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo les doy, dice, hermano. Yo pensé que iban a decir aleluya, pastor, iban a tirar los lentes, la gorra, todo para arriba. Pero amén. No, que ni salvaron, pero hay que limpiarse. Es que, ¿queremos todo eso, sí o no? Hay que clamar y dejar de amontonar, mis amados hermanos, todas aquellas cosas que se nos vienen encima. Y cuando ustedes identifiquen, mis amados hermanos, a alguno ahí que se les quiere encaramar, a la cabeza de una vez. A la cabeza. La Biblia habla, mis amados hermanos, de una mujer que mató a Abimelech tirándole una piedra de moler desde la muralla. Querían entrar a la ciudad y querían destruirla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Arma su piedra de moler. La palabra. Se la tiró y lo mató. Y todavía el orgulloso de Abimelech dice: traspásame la espada, para que no se diga que una mujer me mató. Es el peor, es lo que más les duele a los impíos, hermano. Que quien les tiene que parar el carro se los pare. Aleluya. Se les arde como chile en el ojos. Entonces muchos de nosotros hay carros que tenemos que parar. Hay vagones de tren de los que nos tenemos que bajar. Les aseguro que nos bajamos y se van a estrellar. Y no nos vamos a estrellar nosotros. Dios es bueno, hermanos. Esta proclama, como les decía, y yo sí termino con esto. Cuando el apóstol la dio, yo no le sentí sabor. Yo le digo a los hermanos, pero no dijo por lo tanto. Bien, me dijo. No escuché. Pero dijo, año de reivindicación. Es que yo quería que dijera de redención. Y no dijo eso. Pero anoche que la estaba estudiando, eso es demasiado hermoso, hermano. Hoy sí se pasó el Señor con nosotros. Reivindicación. En todo lo que hicimos mal el año pasado. Nos da la oportunidad de volver a hacerlo bien. Y no solamente nos da la oportunidad de hacerlo bien, sino ahora tenemos derecho. Y es más, estamos obligados a hacer las cosas bien. Por eso los de la alabanza no saben lo que les espera. Pero yo me gozo en el Señor. Hermano Javier también, mira. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Le digamos en nombre de Jesús es bueno. Amén.